Muy buenos días, lunes 24 de junio. No solamente centenas de miles de argentinos viajaron el fin de semana largo, sino también nuestro presidente, que titulamos la apertura de hoy día 197, la Odisea de Milei, y dicen que viajando se fortalece el corazón. Cantó Lito Nebbia en Solo se trata de vivir, y veremos cuáles son las motivaciones que tiene nuestro presidente Milei para convertirse en el presidente desde el retorno a la democracia que más viajes hizo en 6 meses de mandato. El viaje en el que aún transcurre lo tendrá hoy en República Checa. Este es el 9º de los viajes y según algunos cálculos en 6 meses ya habría dado 4 vueltas al mundo, como decíamos, en apenas 180 días de mandato, 197 para ser precisos. En la Odisea, Ulises emprende el viaje de regreso a su tierra natal luego de la guerra de Troya. Se trata de un viaje incesante, motivado constantemente por el deseo de conocimiento. Esto se ve con claridad cuando se ata a sí mismo para poder escuchar el canto de las sirenas y no ser influido por ellas. Al final del viaje, Ulises es ayudado por Atenea, la diosa de la sabiduría, quien le permite recobrar su trono en Ítaca, su tierra natal. El viaje, en la obra universal de Homero, aparece como metáfora del descubrimiento, de viaje hacia uno mismo, de transformación. Esto parece ser lo opuesto a las motivaciones de Javier Milei y sus viajes. Más bien en el caso nos hace pensar en la noción de Freud, que explica que cuando sufrimos o experimentamos adversidades en la vida, la libido tiende a buscar en el último lugar donde se recibió satisfacción, donde se fue feliz, para ir a consolarse. Así es que mientras en la Argentina los números del derrumbe de la actividad económica y pobreza arrojan cifras alarmantes, Milei recibe premios y aplausos y la confirmación de que es una celebridad en el exterior. Como dice el viejo dicho, nadie es profeta en su tierra. El refrán nunca pudo ser más aplicable a nuestro caso que ahora. Vamos ahora a fragmentos de 2 grandes viajeros de la historia, Marco Polo por un lado y Aníbal por el otro. Primero, los viajes de Marco Polo. 271, Marco Polo partió de Venecia en dirección a Acre, camino de las tierras del Gran Khan. En 1275, después de más de 3 años de viaje, Polo llegó a Chengdu, residencia de verano de Kubilai Khan. Polo residió en los dominios mongoles durante 17 años y llevó a cabo misiones de confianza, entre ellas una que le llevó al Yunnan. En 1292, Polo emprendió el regreso a Venecia, a donde llegó en 1295. Y Aníbal, el líder de los cartagineses. Vamos a escuchar ahora la historia de Aníbal Barca. ¿Quién fue Aníbal? Aníbal, 247 a 183 a.C. Fue el más grande de los generales de Cartago, que puso en serios aprietos a Roma durante la Segunda Guerra Púnica, conflicto que enfrentó a las 2 superpotencias, Roma y Cartago, por el predominio en el Mediterráneo occidental. Cruzó los Pirineos y los Alpes con un ejército a lomos de elefantes y llegó a sitiar Roma. Fue derrotado por el general romano Escipión en la batalla de Zama. Bueno, pero en el caso de Milei, más que grandes epopeyas, como decíamos, parece buscar refugio, halagos en sus viajes. Al respecto, el filósofo estoico Séneca le decía en la época de la gloria del Imperio Romano, le decía al gobernador de lo que hoy sería España, que era su sobrino, Lucilio, textualmente: crees que viajando te alejas de tus problemas, pero tus problemas viajan contigo. Milei lleva sus problemas con los suyos y agrega problemas diplomáticos nuevos, además, como el que terminaron con la retirada de la embajadora de España en nuestro país. Vamos a hacer un repaso de este último viaje de Milei a Europa. Vamos a comenzar primero con el 21 de junio, cuando Javier y Karina Milei son recibidos por Isabel Díaz Ayuso en España. Allí lo que tenemos es a un Milei que es vivado por una parte de los españoles. La recibe la presidenta de la ciudad de Madrid. Allí en lugar de jefe de gobierno tenemos la figura del presidente, Díaz Ayuso. Ella, como se vieron en la mayoría de las fotos de la tapa de los diarios, vestida como elegante fiesta. Y vamos a escuchar
ahora entonces el discurso de Javier Milei en la Comunidad de Madrid. Él dijo: la forma que usa el político más desalmada, salvaje y mentirosa es el endeudamiento. Y ustedes tienen distintas formas de financiar el déficit fiscal. La forma que usa el político más desalmado y más populista y más salvaje, más mentiroso, es el endeudamiento. El endeudamiento es una forma absolutamente inmoral de enfrentar la situación, porque la deuda no son ni más ni menos que impuestos futuros. Entonces quiere decir que la fiesta del presente está siendo pagada por el trabajo de personas en el futuro, digamos, personas que no votan, personas que todavía ni siquiera nacieron. Es decir, es profundamente inmoral. Es decir, están financiando la fiesta del político populista hoy a cambio del esfuerzo de generaciones que ni siquiera pueden manifestarse en las urnas. Bueno, la situación actual con el Fondo Monetario y la necesidad de refinanciamiento, incluso de un aumento de la deuda casualmente para salir del cepo, revelan que no debe ser un problema solamente de los políticos desalmados, salvajes y mentirosos. De hecho, la toma de deuda le cabe a todos los gobiernos, incluso a las dictaduras, donde no conducían los políticos. Ahora escuchemos parte del discurso del presidente cuando se refiere a su padre español, con el que tiene un conflicto ya conocido, Pedro Sánchez. Así dice: Sánchez estudió economía o no entendió o no le gusta mucho el Estado para llevarse puesto a los españoles. Para finalizar, quiero contarles dos frases, una de Mises y una de Hayek. La frase de Mises dice que el conocimiento en economía lleva al liberalismo, y una frase de Hayek que dice que si los socialistas entendieran de economía, no serían socialistas. Bueno, parece que una de las excepciones que hacen a la regla la tienen ustedes con el señor Sánchez, que evidentemente, digamos, a pesar de haber estudiado economía, o no entendió, o, digamos, le gusta mucho el Estado para llevarse puesto a los españoles. Pero tengo esperanzas de que estén despertando como despertó en Argentina. Yo recuerdo que cuando arranqué la campaña, en el cierre, dije que yo no venía a guiar corderos, venía a despertar leones. Y parece que ese rugir desde un lugar alejado de Sudamérica empezó a llegar a todo el mundo, ya dio una lección a Europa recientemente, y creemos que en el mundo volverán las ideas de la libertad, que son la única que traen prosperidad. Bueno, en este fragmento, Milei se posiciona como la cabeza de un movimiento que empezó con él. En realidad, la extrema derecha tuvo anteriormente fenómenos muy grandes, como el propio Donald Trump en Estados Unidos, en Brasil, Jair Bolsonaro y otros partidos que, si bien no ganaron en sus países, sí tuvieron muy buena performance electoral. Milei da cuenta en este fragmento de cierta desubicación al decirle a los dirigentes que estaban presentes del Partido Popular que han gobernado España en múltiples ocasiones. El rugido de Sudamérica los hará despertar. El gobierno popular, el Partido Popular viene gobernando España alternativamente con el Partido Socialista casi en tanta cantidad de años uno como el otro. Y en el Instituto Juan de Mariana, un think tank de orientación ultraliberal, con sede, podríamos decir libertario, con sede en Madrid, fue donde recibieron a Javier Milei y le dieron un premio. Vamos a escuchar ahora el fragmento del discurso del presidente. Allí Huerta de Soto, del presidente de esta organización, Instituto Juan Mariana, le obsequió un cuadro de Javier Milei. Con Javier Milei, y gracias a las fuerzas del cielo que siempre nos acompañan, hoy la historia del futuro ha comenzado y mi sueño empieza a hacerse realidad. Y termino con 4 vítores. ¡Viva la Escuela Austriaca de Economía! ¡Viva! ¡Viva la gran nación argentina! ¡Viva! ¡Viva su presidente Javier Milei! ¡Viva! Y cómo no, ¡viva la libertad, carajo! Bueno, aquellos que además de escucharnos nos están viendo
por televisión y ven un enorme cuadro del propio Milei. Vamos ahora a compartir la emoción que le generó a Milei ver su propio retrato, el retrato de su persona. Ahí lo que se veía era el propio Milei con una emoción en el rostro llegada al llanto, viendo su propio cuadro, su propia imagen. Mucho parecido a aquello de Narciso viéndose en el agua del río. Vamos ahora a otro de los gestos que llamó la atención cuando imitó una danza egipcia, creo. A ver. Y no solo que están los opositores disparando, sino que además, como si todo eso fuera poco, como nosotros decidimos cortar la publicidad oficial, los medios de comunicación se dedican todo el tiempo a estar hablando peste sobre nosotros, y como si esto fuera poco, mientras que defendemos la ideas de la libertad, también aparecen los liberales egipcios. Que por un lado hablan de libertad y que por otro lado le venden la patente de corso al mejor postor. Hasta lo hacen hablar de la eficiencia del gasto público. Bueno, aquellos que nos están solo escuchando no vieron el gesto maravilloso donde él hacía un baile egipcio, llevando las manos derechas en el sentido, podríamos decir, de avance y la mano izquierda en el sentido de retroceso. El dirigente de otro sector de la ultraderecha argentina, César Biondini, escribió un párrafo que vale la pena compartir. Voy a decirlo textualmente. Dice así: Milei se puso a llorar de emoción al ver un cuadro de sí mismo que le hizo la secta libertaria Instituto Juan de Mariana. Esto ya no es de narcisista, sino directamente de narzo-psicópata. La egolatría avanza, así terminó, en lugar de la libertad avanza. Parte de esta frase, tan reconocida de que nadie es profeta en su tierra, vuelve a explicar que, por un lado, el nazismo local en la Argentina critica al presidente Milei y, por otro lado, sectores vinculados al nazismo, nada más y nada menos que en Alemania, lo felicitan. Paradojas de la ultraderecha que son difíciles de entender desde afuera. En Alemania lo recibió la Sociedad Hayek, otro think tank que difunde ideas de la Escuela Austríaca de Economía, pero con una particularidad un tanto inquietante. Vamos a repasar algunos de los datos acerca de la sociedad que aportó en un hilo de ex Twitter, el periodista Pablo Stefanoni, donde dice: Beatrix von Storm, de origen aristocrático, nieta del ministro clave de Hitler y parte a la duda del AfD, es, junto con otros dirigentes de la AfD, miembro de la Sociedad Hayek. AfD es el acrónimo de Alternativa por Alemania, una fuerza de extrema derecha con muchos vínculos con el neonazismo. Björn Höcke, líder de la AfD de Turinga, de la ciudad de Turinga, no solo utilizó un eslogan nazi prohibido, que es todo por Alemania, sino que en su libro considera que es incorrecto representar a Hitler como totalmente maligno. Hitler como totalmente maligno es, en comillas, lo que dijeron. Y que el tema no es tan blanco y negro, nuevamente comillas. Esta vinculación de la sociedad Hayek con Alternativa para Alemania por varios miembros de la señora von Storm le viene costando varios problemas en la opinión pública, pero sus autoridades aún no se expiden en contra de esta fuerza política. Tal vez en este punto sea interesante recordar los vínculos entre el extremo liberalismo y la derecha. Fue Milton Friedman, uno de los héroes del presidente Milei, por quien le puso Milton a uno de sus perros, quien asesoró a Augusto Pinochet en Chile. Por otro lado, von Mises también fue muy citado por el presidente, fue el autor y el autor del plan y asesor del mandatario fascista austríaco Dollfuss, y von Mises también escribió a favor del ascenso de Mussolini al poder en la mitad del siglo pasado para poder, entre comillas, detener el comunismo. Vamos a repasar algunos hechos del viaje de Milei por Alemania. Vamos justamente a la parte en que la sociedad Hayek, de la que hablamos, le da el premio a Javier Milei. Allí Milei recibe la medalla Hayek en Hamburgo el 22 de junio de 2024. Luego,
es para aquellos que además de escucharnos nos ven por televisión, es simplemente una imagen. Y luego Milei hizo una intervención al respecto y vamos a compartir ahora sí el sonido y la imagen también del discurso de Javier Milei en Hamburgo, donde dice: estamos aspirando a ser el país más libre del planeta. Estemos aspirando a la libertad económica de Irlanda, sino que estamos aspirando a ser el país más libre del planeta y que eso sea una fuente de prosperidad para todos los argentinos y un excelente ejemplo para el mundo, para saber que las ideas de la libertad funcionan. Así que muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Ahora vamos a ver una imagen, aquellos que nos están viendo por televisión, y yo se los voy a narrar a los que nos escuchan por radio, de su par alemán, el canciller Scholz, dándole la mano, en este caso, a alguien de una orientación ideológica exactamente opuesta. Vale mencionar que el canciller es el jefe de Estado en el sistema democrático alemán, rechazó que fuese una visita de Estado, como estaba originalmente previsto. El mismo problema tuvo en España, donde el rey decidió no recibirlo, a pesar del pedido del presidente Milei, en solidaridad con el jefe de gobierno al que Milei había atacado. Vamos ahora a la voz de escuchar los audios de dos analistas internacionales que le enviaron a la producción analizando los viajes del presidente. Uno de ellos es Ezequiel Coppel, analista internacional. Vamos a escucharlo. Da vuelta por el mundo, se reúne con algunas personas bastante controvertidas, que lo abrazan, lo aplauden, le dan premios, pero con las personas que realmente tienen poder de decisión, en las reuniones que tienen no se ven grandes avances para la posición argentina. Y entonces, bueno, yo creo que hay una especie de apuesta también en la política de Milei, la política exterior de Milei, en cuanto a una victoria a fin de año de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. Creo que no es el único en el mundo que está apostando a eso. Me parece que el premier israelí Benjamin Netanyahu tiene la misma apuesta, pero me parece que hay una especie de mal cálculo de la administración Milei, considerando el poder que tiene cada uno de los actores, tanto Israel como Argentina. Y por otro lado también... Bueno, acabamos de escuchar al analista internacional Ezequiel Coppel. Ahora vamos a pasar al periodista e historiador Fabián Bosover. La inserción argentina en el mundo es una suerte de propósito que cada gobierno que llega adopta como una suerte de mantra, partiendo de un supuesto, por cierto, erróneo o distorsionado, cuál es el de que la Argentina se quedó fuera del mundo, producto de las muchas políticas de los gobiernos que los precedieron. Y esto es algo, y aquí hay que darle algo de razón al presidente, que nos viene de lejos. Pongamos 90 años atrás, con la crisis del modelo agroexportador, cuando nos salimos o quedamos ahí sí fuera de la esfera de influencia de Gran Bretaña, que era la potencia hegemónica declinante. Hace 42 años, la dictadura más prooccidental que tuvimos y que sufrimos quiso reinsertarnos en el mundo, recuperando las Malvinas por la fuerza. Y ahí sí. Creo que tenemos ahora un segundo testimonio también de Bosover. Vamos a escuchar esta segunda parte del análisis de Bosover. Todo eso abreva al presidente Milei y es el presidente Milei un síntoma, un epifenómeno, una consecuencia de todo aquello, recorriendo las principales capitales del mundo occidental, explicando lo equivocado que estuvo todo el mundo argentino del pasado hasta nuestros días y cómo él viene a salvarnos a nosotros y a la humanidad de las garras de esos errores, de esas equivocaciones. Esta agenda de cruzado libertario del extremo occidente es un indicador de relevancia o de irrelevancia de nuestro país. Es una de las preguntas que nos hacemos. Yo diría, como el recordado Carlos Escudé reflexionaba, ¿acaso es esta paradoja? Bueno, ahora acá, en modo de cierre, vamos a recordar al propio Milei diciendo que lo odiaba viajar. Esto es de hace 2 semanas, a comienzos de junio. Él dice textualmente: yo odiaba viajar tanto porque extrañaba mucho a Conan. Ahora extraño por 5 y me putean porque viajo. Escuchemos la propia explicación de Milei sobre el motivo de sus viajes.
Digo, ahora trabajo mucho de hablar. Es parte del trabajo. Bueno, parte del trabajo también es que viaje. Es interesante porque yo odio viajar. Y ahora me critican porque viajo mucho. Yo les voy a contar una anécdota que es divertido. Yo trabajaba en una empresa, en un grupo que se llamaba Corporación América, y mi trabajo implicaba viajar mucho. Y yo odiaba tener que viajar tanto porque extrañaba mucho a Conan. O sea, ahora extraño por 5 y me putean porque viajo. Odio viajar. Bueno, esta idea de por 5 generó en su momento también otro tipo de interpretaciones respecto a que en realidad tiene 4 perros, pero él considera que Conan, al que más extraña, sigue vivo. Podemos concluir que si Milei no viene consiguiendo ninguna inversión para la Argentina y en realidad odia viajar, va en búsqueda no de epopeyas o de autodescubrimientos como Ulises en la Odisea, sino en búsqueda de halagos, reconocimiento, algo que conforme siga avanzando la pobreza y destacándose la economía en la Argentina, tendrá cada vez menos en su país. Solo el viajar, y en referencia a la propia Odisea, escribió otro famoso poeta griego, no Homero, en este caso, sino Constantino Cavafis, un poema que es muy conocido, Ítaca, que hace referencia a la tierra a la que Ulises quiere volver para reunirse con su amada Penélope y con su hijo Telémaco, y Cafes dice así: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lastrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo, ni los lastrigones, ni los cíclopes, ni el salvaje Poseidón encontrarás. Si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergues tu alma ante ti. Milei, en este caso, parece ser el anti-Cavafis, que busca a los cíclopes y a todo personaje extremos en su viaje para recibir premios de ellos. Gabriel García Márquez decía que el alma viaja más lentamente que el cuerpo. Quizás de lo que se trate en el caso del presidente es estar dispuesto a la aventura de gobernar, que es la gestión de cada día. No un viaje hacia algún lugar, sino un viaje hacia dentro de uno mismo. Vamos ahora a cerrar con la misma canción con la que abrimos la apertura, El arte de vivir, de Lito Nebbia.